Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Y esta vez vamos a hacer la primera sesión, después de la sesión de presentación del libro El misterio del amor. Vamos a ver este primer capítulo llamado Historia del viejo maestro de Ramta. Pero como este es un capítulo que no tiene demasiado contenido de comentario, es más bien descriptivo, es una historia que nos va a contar Ramta sobre cómo conoció a alguien que consideró su maestro. Lo que vamos a hacer primero es poner unos antecedentes que aparecen en el libro blanco de Ramta, en el capítulo 2, Yo soy Ramta, en el cual Ramta cuenta la historia de su vida. La vamos a contar hasta el punto en el que vamos a enlazar después con lo que cuenta Ramta en este capítulo de El misterio del amor, este capítulo primero, Historia del viejo maestro de Ramta. Pues bien, vamos a ver la historia de Ramta contada por él, de este capítulo 2, Yo soy Ramta del libro blanco, y luego ya enlazamos con el primer capítulo del misterio del amor. Dice así la historia de Ramta. Yo soy Ramta, el Ram. En el lenguaje antiguo de mis tiempos significa el Dios. Soy el Ram del pueblo hindú, puesto que fui el primer hombre nacido del vientre de la mujer y de los genitales del hombre que ascendió de este plano. El primer hombre que ascendió. Aprendí a ascender no por las enseñanzas de ningún hombre, sino a través de una comprensión innata de Dios, del Dios que vive en todas las cosas. Fui también un hombre que odió y despreció, que mató, conquistó y reinó, hasta el momento de mi iluminación. Es que la historia de Ramta merece la pena contarla de nuevo, porque es impresionante. Fui el primer conquistador que conoció este plano. Comencé una marcha que duró 63 años y conquisté 3/4 partes del mundo conocido, pero mi mayor conquista fue la de mí mismo, aceptar mi propia existencia. Cuando aprendí a amarme y a abrazar la totalidad de la vida, ascendí con el viento a la eternidad. Ascendí delante de mi gente en el noroeste del monte llamado Indus. Mi gente, que eran más de 2 millones de personas, era una mezcla de lemures, los pueblos de Ionia, más tarde llamada Macedonia, y las tribus que escaparon de Atlantia, la tierra que tú llamas Atlántida. El linaje de mi gente forma hoy en día la población de India, Tíbet, Nepal y el sur de Mongolia. Solo viví una vez en este plano, hace 35.000 años, según tu cómpute de tiempo, época de la Atlántida. Nací en la ignorancia y desesperación de un pueblo desafortunado, peregrinos de la tierra, llamada Lemuria, que vivían en los barrios bajos de Onai, la ciudad portuaria más grande de Atlantia en su hemisferio sur. Llegué a Atlantia durante los llamados últimos 100 años, antes de que el continente se partiera y las grandes aguas cubrieran su tierra, antes del reseteo de esa civilización, del cual nos habla, por ejemplo, detalladamente Crión. En aquel tiempo, Atlantia era una civilización de gentes sumamente intelectuales, cuyas dotes para el conocimiento científico eran soberbias. Su ciencia sobrepasaba incluso la que encuentras hoy en día en tu comunidad científica. De hecho, Crión nos habla de el templo del rejuvenecimiento, en el cual los atlantes, con conocimientos magnéticos, conseguían reequilibrar todos los órganos y sistemas corporales y hacer que la persona rejuveneciese y luego tuviese una larguísima vida. Sabían cómo transformar la luz en energía pura mediante lo que tú llamas láser. Incluso tenían naves espaciales que viajaban sobre la luz, una ciencia que obtuvieron gracias a la intercomunicación con entidades de otros sistemas estelares. Atención, porque nosotros podemos estar ya cerca de esto, si es que no se malogra porque prevalece la interpretación de que son malos y les atacamos. Aunque sus naves eran muy primitivas, eran sin embargo móviles y aerotransportables. Por su gran dedicación a la tecnología, los atlantes adoraban el intelecto, y así la ciencia intelectual se convirtió en su religión, que fue lo que les llevó al reseteo. Los lemures eran bastante distintos. Su sistema social se basaba en la comunicación a través del pensamiento.
No conocían los avances de la tecnología, pero poseían un gran entendimiento espiritual, pues mis ancestros fueron grandes en su comprensión de los valores invisibles. Ellos adoraban y veneraban aquello que está más allá de la luna y las estrellas, amaban una esencia que no podía ser identificada, un poder al que llamaban el Dios desconocido. Como los lemures adoraban solo a este dios, los atlantes los despreciaban, ya que ellos despreciaban cualquier cosa que no fuera progresiva. En los días del Ram, cuando yo era un niño, la vida era muy ardua e indigente. En aquel tiempo Atlantia ya había perdido su tecnología, ya que sus centros científicos en el norte habían sido destruidos. En sus experimentos con los viajes a través de la luz, los atlantes habían perforado la capa de nubes que entonces rodeaba vuestro planeta, como la que hoy rodea a Venus. Al perforar la estratosfera se produjeron grandes diluvios y luego un congelamiento que sumergió la mayor parte de Lemuria y el norte de Atlantia bajo grandes océanos, el reseteo. Por eso las gentes de Lemuria y del norte de Atlantia emigraron a las regiones del sur. Una vez se perdió la tecnología del norte, la vida se volvió gradualmente primitiva en el sur, es decir, antes del reseteo hubo un apocalipsis y una época posapocalíptica. Durante los 100 años antes de que el continente se hundiera, las regiones del sur fueron una Atlantia primitiva que había degenerado bajo la opresión de tiranos, quienes la gobernaban no como una república, sino con leyes inquebrantables. En este gobierno de leyes inquebrantables, los lemures eran considerados como el estiércol de la tierra, menos que los perros de la calle. Imagina cómo sería que te escupieran, que te orinaran encima y que solo te permitieran lavarte con tus propias lágrimas. Imagina que los perros callejeros tuvieran más alimento que tú. Muriendo de hambre, buscas cualquier cosa para matar la agonía de tu estómago. En las calles de Onai era habitual ver cómo abusaban de los niños y cómo golpeaban y violaban a las mujeres. Era común ver a atlantes pasar por delante de un lemur muerto de hambre en el camino y taparse las narices con pañuelos de lino perfumados con jazmín y agua de rosas, ya que se nos consideraba criaturas maltrechas y malolientes. Éramos menos que nada, seres sin alma, el desperdicio del intelecto, porque no poseíamos el entendimiento científico de cosas tales como los gases o la luz. Como no teníamos una inclinación intelectual, nos convirtieron en esclavos para trabajar los campos. Fue en ese entonces cuando yo nací sobre este plano. Ese fue mi tiempo. ¿En qué sueño estaba viviendo? En la caída del hombre en la arrogancia y la estupidez del intelecto. No culpé a mi madre por no saber yo quién fue mi padre. No culpé a mi hermano de que nuestro padre no fuera el mismo. No, ni siquiera culpé a mi madre por nuestra absoluta pobreza. Cuando era niño vi cómo llevaban a mi madre a las calles y la arrebataban su dulzura. Después de que se la llevaran, vi a un niño crecer dentro de su vientre y yo sabía de quién era. Y vi a mi madre llorar porque iba a haber otro niño en las calles sufriendo como nosotros en esta tierra prometida. Como mi madre estaba muy débil para parir a la criatura por sí sola, yo la ayudé a dar a luz a mi pequeña hermana. Me arrastraba por las calles buscando comida, mataba perros y gallinas y al atardecer robaba el grano de los propietarios, pues era muy sigiloso. Así alimenté a mi madre, quien a su vez amamantó a mi pequeña hermana. Nunca culpé a mi pequeña hermana por la muerte de mi querida madre, ya que la niña le robó toda su fuerza. Mi hermana se volvió diarreica y no podía retener lo que entraba en su cuerpo, y así ella también perdió la vida. Acosté a mi madre y a mi hermana juntas y fui a buscar leña. Las cubrí con la leña y me escabullé en la noche en busca de fuego. Pronuncié una plegaria para mi madre y mi hermana, a quienes tan profundamente amaba. Entonces prendí la leña sigilosamente para que el hedor de sus cuerpos no llamara la atención de los atlantes, ya que de lo contrario arrojarían sus cuerpos al desierto, donde las hienas caerían sobre ellos y los despedazarían. Mientras veía a mi madre y a mi hermana consumirse en las llamas, mi odio por los atlantes aumentaba dentro de mi ser hasta convertirse en un veneno como el de una gran víbora. Y yo solo era un niño. Cuando el hedor y el humo de la hoguera se hubieron esparcido por el valle, pensé en el Dios desconocido de mi gente. No podía entender la injusticia de este gran Dios, o por qué crearía a estos monstruos que odiaban a mi pueblo de esa manera. ¿Qué había hecho mi madre y mi hermana para merecer la muerte miserable que experimentaron?
No culpé al Dios desconocido por su incapacidad de amarme, no le culpé por no amar a mi gente, no le culpé por la muerte de mi madre y de mi hermana, no le culpaba, le odiaba. No me quedaba nadie, ya que mi hermano fue secuestrado por un sátrapa y llevado como esclavo a la tierra que más tarde se llamaría Persia. Allí este sátrapa abusó de él sexualmente para satisfacer sus deseos. Yo era un muchacho de 14 años con apenas carne en mis huesos y con una gran amargura dentro de mí. Entonces decidí batallar con el Dios desconocido de mis ancestros, lo único por lo cual sentía que valía la pena morir. Me propuse morir, pero con honor, y sentía que morir a manos de un hombre era una manera deshonrosa de perecer. Vi una gran montaña, un lugar muy misterioso que se vislumbraba en el lejano horizonte. Pensé que si había un Dios, viviría allí, por encima de todos nosotros, así como los que gobernaban nuestra tierra vivían por encima de nosotros. Si yo pudiera llegar hasta allí, pensé, me pondría en contacto con el Dios desconocido y proclamaría mi odio hacia él y su injusticia con la humanidad. Abandoné mi choza y caminé durante muchos días para alcanzar esta gran montaña, devorando langostas, hormigas y raíces por el camino. Cuando llegué a la montaña, trepé hasta las nubes que ahora cubrían su blanqueada cima, dispuesto a batallar con el Dios desconocido. Le llamé diciendo, «Soy un hombre, ¿por qué no tengo la dignidad?» Uno. Y le exigí que me mostrara su rostro, pero él me ignoró. Caí de rodillas y lloré con todo mi corazón, hasta que la blancura congeló mis lágrimas. Cuando alcé la vista, contemplé lo que parecía ser una mujer maravillosa que sostenía una gran espada delante de mí. Ella me habló diciendo, oh Ram, tú que estás destrozado en espíritu, tus plegarias han sido escuchadas. Toma esta espada y conquístate a ti mismo». Y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. ¿Conquistarme a mí mismo? Yo no podía volver hacia mí el filo de la espada y cortar mi propia cabeza. Mis manos apenas alcanzaban la empuñadura. Sin embargo, hallé honor en esta gran espada. Dejé de tiritar en el intenso frío y sentí calor, y cuando volví a mirar al lugar donde habían caído mis lágrimas, allí había crecido una flor de color y aroma tan dulce que supe que era la flor de la esperanza. Bajé de la montaña con la gran espada en la mano, en un día que quedó grabado en la historia del pueblo hindú como el terrible día del Ram. Un muchacho había ido a la montaña, pero el que regresaba era un hombre. Nunca más fui frágil, ni fueron débiles los movimientos de mi cuerpo. Era un Ram. La palabra inglesa Ram significa carnero. Era un Ram en todo el sentido de la palabra. Era un hombre joven, con una luz terrible a mi alrededor y una espada mucho más grande que yo. A veces pienso que fui muy lento de entendimiento en aquella existencia, pues nunca me di cuenta de por qué la maravillosa espada me parecía tan ligera, y sin embargo era tan grande que 9 manos juntas no podían sostener su empuñadura. Volví de la montaña a la ciudad de Onai. En los campos de las afueras de la ciudad vi a una anciana levantarse y proteger sus ojos de la luz del sol para contemplar mi llegada. Pronto todos dejaron sus labores, pararon los carros, relincharon las mulas, todo se calmó. Cuando la gente corrió a mirar mi rostro, algo debió persuadirlos, pues cada uno de ellos cogió su humilde herramienta y me siguió hasta la ciudad. Destruimos Onai, porque los atlantes me escupieron en la cara cuando les exigí que abrieran los graneros para alimentar a nuestra gente. Los atlantes estaban tan poco preparados para esto que les vencimos fácilmente, ya que ellos no conocían la batalla. Abrí los graneros para nuestra pobre gente y después quemamos Onai hasta sus cimientos. Nunca se me pasó por la cabeza el no ser capaz de hacerlo, ya que en aquel momento no me importaba vivir o morir, no me quedaba ya nada por lo que vivir. Cuando la masacre y el fuego hubieron terminado, una gran herida seguía dentro de mi ser, ya que mi odio no había quedado satisfecho. Huí de la gente para esconderme en las montañas, pero ellos me siguieron a pesar de que yo les maldecía, les escupía y les arrojaba piedras. Ram, 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 cantaban, con sus herramientas de campo y el grano amarrado en trapos, llevando manadas de cabras y ovejas delante de ellos. Les grité que me dejaran en paz y volvieran a sus casas, pero ellos aún me seguían, pues ya no tenían casa. Yo era su casa. Puesto que insistieron en seguirme a donde quiera que fuera, reuní a todas estas criaturas desalmadas de grupos diferentes y se convirtieron en mi ejército, mi pueblo. Eran realmente grandes personas, pero ¿soldados? De ninguna manera.
Mas de ahí en adelante el gran ejército del Ram se constituyó por sí mismo. Su número al principio era casi de 10.000. Desde ese momento fui una entidad obsesionada, un bárbaro que despreciaba la tiranía del hombre. Yo odiaba al hombre y luchaba enteramente en espera de su muerte. No tenía miedo de morir, como muchos de mis hombres, porque yo quería morir honorablemente. Nunca supe lo que es el miedo, solo conocí el odio. Para dirigir una carga siendo tú el que va al frente, sin nadie a tu alrededor, tienes que estar loco. La persona que es capaz de hacer esto está llena de un poderoso impulso llamado odio. Así, yo era un espectáculo buscando ser derribado por el más noble de mis enemigos, si tan solo ellos me hicieran ese honor, si yo escogía a los más valiosos de mis oponentes para poner fin a mi vida. Pero, ¿sabes algo? Donde el miedo está ausente, está presente la conquista. De modo que me convertí en un gran conquistador. Antes de mi tiempo no existían los conquistadores, solo los tiranos. Yo creé la guerra, fui el primer conquistador que conoció este plano. Hasta entonces no había existido ninguna facción en guerra contra la arrogancia de los atlantes. Ninguna, yo la creé. En mi furia y hostilidad y mi deseo de ser noble con lo que sentía, me convertí en lo que llamarías una gran entidad. ¿Sabes lo que es un héroe? Yo fui uno, en verdad. El héroe defiende la vida y pone fin a las injusticias de la vida misma, sin darse cuenta de que al hacerlo está creando una nueva injusticia. Yo deseaba acabar con todas las formas de la tiranía, y lo hice solo para convertirme en lo que yo más despreciaba, otro tirano. De ahí en adelante fui impulsado por el afán de dar muerte a la tiranía y de hacer más respetable el color de mi piel. Y de todos los lugares que sitiamos y las batallas, todas las tierras que cruzamos y todas las gentes que libramos por el camino, uno a uno, mi ejército creció y grande fue la leyenda del Ram y su armada. Yo era un imbécil, un bárbaro, un bufón, una entidad ignorante y aclamada por su salvajismo, y durante los 10 primeros años de mi marcha hice la guerra a inocentes y me abrí paso arrasando e incendiando muchas tierras. Y aquí vamos a dejar el relato de la vida, que continúa hasta explicar cómo fue la iluminación, pero es justo donde vamos a hilar con lo que cuenta el primer capítulo de El misterio del amor, historia del viejo maestro de Ranta. Y ahora sí, empezamos este libro en este momento. Y dice así: ¿cuántos os acordáis de la historia que os conté de mi viejo maestro, el de las cejas pobladas? ¿Te acuerdas de él? Había ido contando en audiencias previas esta historia. Esto es un resumen de transcripciones que se habían hecho de esas audiencias. Cuando pienso en mi vida, mi viejo maestro de cejas pobladas, esa entidad única, fue quizás, sin contar a mi madre, a mi hermana y a mi hermano, a quien perdimos en manos de un sátrapa, la primera entidad que me instruyó sobre el amor, reconoce Ramta de su maestro. Y lo digo porque cuando yo era joven, un joven sociable y poderoso, con una opinión, una idea y un odio, tenía la facultad especial de ser una entidad intrépida. Y debido a mi falta de temor, nunca llegué a manifestar una situación que fuera tan horrible como para hacerme temer mi propio sueño. Pero cuando sitié un bello poblado, bellísimo, este era lo que se llamaba un lugar muy culto, un lugar alejado de la ciudad de Onay. Era como una provincia donde las entidades respetadas de esa época vivían en casas blancas, preciosas, esculpidas principalmente en mármol vivo. Estaban situadas sobre pequeñas colinas y tenían bellos jardines privados. Y en todos ellos el panorama era asombroso, especialmente si uno podía verlo en el ámbito del cielo cambiante de esa época, y cómo el color blanco del mármol reflejaba todos los colores del sol maravilloso. Si pudieras ver este lugar desde lejos, parecería una burbuja de jabón. ¿Has visto el arco iris en una burbuja de jabón y cómo se empieza a mover por todos lados? De la misma manera, las casas de esta provincia reflejaban la luz cambiante del cielo, y si pasabas por ahí podías oír flautas, liras y el murmullo de un lenguaje poético.
A veces podías captar una que otra palabra, y podías oír risas, y podías oler la fragancia del hibisco y del jazmín, especialmente de noche. Podías ver el movimiento de una brisa suave a través de árboles que ya no existen, de color escarlata, blanco, azul y plateado, dorado, ceniza y ámbar. Uno realmente podía decir que este era el lugar ideal para vivir. La tierra era agradable, los trabajadores eran amables y los campos producían una cosecha abundante. Era como si la vida en este lugar en particular hubiera alcanzado un nivel excepcional de paz, tranquilidad y, sin duda, de belleza artística. Sobre este lugar, después de Onay, yo hice marchar una horda de bárbaros. Destruimos y arrasamos el lugar por completo. Lo quemamos todo. Desde mi punto de vista, estas personas, aunque eran intérpretes y mediadores de cultura, representaban tiranos silenciosos, es decir, tiranos respetados, ya que habían alcanzado un nivel social en el cual ellos representaban lo más elevado de la cultura. Y después de haber acabado con la belleza del lugar me sentí satisfecho en el alma por haber destruido sus sueños, los cuales percibí que habían realizado a costa de mi pobre gente desgraciada y sin alma. Había una casa en particular que era muy bonita. Aunque no era exactamente grande, era hermosa porque estaba situada en una colina. Tenía huertos enormes y olivos francamente exquisitos. Aunque las fuentes no tenían mucha ornamentación, eran simples y bonitas, y el agua hablaba y bailaba. Todos parecían trabajar con mucha tranquilidad en este bello lugar, y por un momento me detuve, pero solo por un momento, y seguí adelante y lo destruimos. Sentí una satisfacción grande y profunda, excepto en cuanto a este último lugar. Esto se debía a que, aunque se encontraba en la misma región, parecía diferente de los otros lugares. Supuestamente le habíamos dado la libertad a toda esa gente, la cual, como me llegué a enterar más tarde, no había querido ser liberada después de todo. ¿Cómo le dices a la gente, he quemado tus huertos y he saqueado tu ganado, he destrozado tus casas y he liberado a la gente que trabaja para ti y ahora eres libre? La lección que hay que entender es que no todo el mundo está de acuerdo con lo que tú quieres. Pero se nos habían unido muchas personas en este lugar en particular, y no eran tan bárbaras como las que se aglomeraban en las afueras de Onay. No eran tan temerarias y no actuaban de una manera tan bestial. No estaban tan necesitadas, pero vinieron con nosotros. Y justo antes de estar listos para seguir adelante, te puedes imaginar el humo, las ovejas balando, las vacas mugiendo, los perros ladrando, la gente gritando y llorando, y yo creía que había hecho algo maravilloso. Entonces se acercó un hombre de aspecto muy aristocrático. Era mucho más bajo que yo, pero caminaba con un aire de dignidad y nobleza. Traía consigo un carro en el cual tenía varias jarras de barro, sencillas y con simples adornos. Se me acercó y se dirigió a mí usando mi nuevo nombre, el terrible Ram. Yo soy el terrible Ram, dice Ramta. Me miraba de arriba abajo con sus bellos ojos de color azul hielo, que emanaban una luz danzante por debajo de unas cejas pobladas. Me dijo, ya que has allanado nuestra comunidad de manera tan juiciosa, he decidido que en vez de luchar contigo, me gustaría unirme a ti. ¿Me necesitas? ¿Me necesitas? ¿Les has dicho eso a tus hijos alguna vez y observado su respuesta? Era repulsivo, recuerda Ramta. Yo no quería que me dijera de esa manera aristocrática que yo le necesitaba, ya que con un solo golpe de mi espada podía cortarlo en muchos trozos pequeños para los chacales. Él lo admitió de buena gana y hasta alardeó de lo hábil que era yo con un arma tan grande. Dijo, ¿me necesitas? He traído conmigo los vinos más finos, los cuales he estado saboreando durante mucho tiempo. Si quieres abrir las puertas de ese gabinete y mirar su interior, te darás cuenta de que, aunque se ve tosco por fuera, dentro contiene un fino cofre hecho de madera de limonero con incrustaciones de nácar, muy decorado. De todos mis bienes, es el más preciado, y si me lo pides, te daré la llave que abre el gozne. Dentro encontrarás muchos manuscritos, tablillas y libros. Te preguntarás, ¿por qué un cofre tan ornamentado contiene tanta basura? Porque todo lo que tengo en este cofre es la acumulación de mi conocimiento. Soy experto en matemáticas y geometría, hablo varios idiomas,
puedo interpretar textos, te puedo enseñar el arte de la diplomacia, te instruiré sobre las figuras geométricas, te instruiré sobre las estrellas que ahora se pueden ver en el cielo, te puedo instruir sobre tus ancestros, tengo mucho que ofrecerte. Aquí está la llave. No sé leer, contestó Ramta. Tanto más me necesitas. Así que no acepté su llave, pues, ¿qué vería yo? ¿Qué iba a entender yo? Lo único que entendía era que este hombre noble me había permitido destruir su paraíso por completo sin reprobarme, sin criticarme y sin desenvainar una pequeña espada contra mí. Él creía que yo le necesitaba. Por lo tanto, en vez de ocultar su talento, su conocimiento y su apoyo, me los ofreció. Después de que yo le había quitado todo lo que él tenía, yo estaba impresionado. He aquí el milagro, como el de el obispo Myriel y Jean Valjean de Los Miserables. Corrió hacia su carro y con sus brazos flacos sacó una jarra de vino. Me la trajo y me dijo, toma, prueba esto. Y yo lo hice, lo bebí. Ah, ¿dónde conseguiste un vino tan exquisito? Bueno, mi querido Ram, ¿ves ese campo ahí que se está quemando? Ah, me atrevo a decir que lo que me queda se consideraría un tesoro. Sí, es realmente un tesoro, contesta Ramta. Un regalo para ti, dice el viejo. Así que bebí su vino, y cuanto más vino tomaba, más simpático me caía este viejito. Es más, empecé a lamentar la acción apresurada que me llevó a quemar sus viñas. Me dio unas palmadas en la espalda y dijo, es tuyo. Bien, ¿cuándo partimos? Ahora mismo, contestó Ramta. Dijo, estoy contigo, ¿me necesitas? Contestó Ramta, sí, te necesito. Ya se había bebido una botellita de vino Ramta. Así que nos fuimos para siempre del valle de Onay y de ese bello lugar en el campo con sus casas magníficas que reflejaban los colores cambiantes del cielo. No vi mucho a mi viejo maestro, sin embargo, cuando lo hice nunca le vi mirar hacia atrás. Cuando partimos, mucha de su gente miró hacia atrás para ver lo que estaba abandonando. A mí eso no me importaba. Sin embargo, tengo que decir que a medida que fui envejeciendo, pensé a menudo en las viñas de mi maestro. Y si quizás alguna vez cometí algún error en mi vida, fue cuando tomé la decisión precipitada de destruir parte de una cultura que a mí me parecía absolutamente deliciosa. Por lo tanto, mi viejo maestro me dio mi primera enseñanza sobre el amor. Y aunque esto me maravilló, también me perturbó. Porque aunque yo le había hecho eso a su patria y esperaba que él encontrara el momento propicio para devolverme el golpe, siempre quedé defraudado, porque nunca lo hizo. En vez de resentirse conmigo y odiarme intensamente, me daba y me instruía, a mí, un joven arrogante, pero poderoso. ¿Y sabes cómo me enseñaba? Venía a mi casa justo antes de que yo comiera y me traía un poco de su vino. Me hacía sentar y me contaba historias mientras bebíamos su vino. Él estaba abriendo mi mente a las posibilidades, y para cuando llegaba mi comida yo ya tenía tanto color en las mejillas que resplandecía. Él me estaba dando una oportunidad para aprender, y me enseñó bien. Él era un maestro en cuanto a la enseñanza. Fue así que empecé a esperar con placer su compañía. Al principio esto se debía a lo que me traía, el vino. Pero después de un tiempo llegué a un punto en donde lo que más quería era aprender acerca de su carácter tranquilo y de su mente extraordinaria, que podía descifrar y comprender el curso de la naturaleza y podía iluminarme mucho más sobre mi gente más allá del manto de nubes que cubría la tierra en esos últimos días. Contó historias de cosas que yo no sabía y desafió mi mente y mi temperamento, y me amaba mucho, me enseñó todo lo que él sabía. Nunca me regañó, quizás tenía miedo de hacerlo, pero indudablemente tuvo la oportunidad. En vez de eso, lo que hizo fue reconocer en mí a una gran entidad que había sido abandonada y que en ese abandono había reunido su poder y había marchado contra la tiranía. Él sabía que era el fin de una era y que yo iba a ser la causa de ese fin. Y él reconoció sabiamente que siendo mi tutor me instruiría en temas que ayudarían a ocasionar el cambio. Eso no quiere decir que no me maldijera. Estoy seguro de que a menudo se iba de mi tienda arrancándose los últimos pelos grises de su barba.
pero si lo hizo, nunca me lo demostró. Él sabía que no podía cambiar mi mente, él sabía que solo podía expandirla. Bueno, mi maestro me amó con una paciencia extraordinaria, que parecía proceder en un lugar muy lejano, que yo no poseía. Y eso no quiere decir que siempre me gustara lo que aprendía, ya que estaba predispuesto en contra de casi todo lo que estaba aprendiendo. Pero poco a poco, a través de su temperamento, su vino maravilloso y sus ojos brillantes, me sedujo y me indujo a aceptar el conocimiento y a desarrollarme. Fue una fuerza en mi vida que no sacó provecho de mí, sino que me lo dio. Era un hombre semejante a Dios. Y me acuerdo del último día que pasé con mi viejo maestro. Sacó una piel muy primitiva, un mapa. Ahora, esto ocurrió al fin de una era cuando la tecnología era incluso más extraordinaria que la de hoy en día. Entonces, en vez de un texto refinado, era una piel vieja, y sobre ella puso vino, aceitunas y queso. Él había confeccionado esta piel cuando era un muchacho joven y contenía la historia de sus viajes y de los lugares a donde había ido. Le pregunté, ¿por qué te tomaste la molestia de poner esto en la piel de una cabra? Me respondió, porque no era valiosa. Era la única de mis posesiones que nadie querría nunca, pero contiene la historia de mi vida. Y entonces observamos atentamente el mapa, el trayecto de su vida, el lugar donde había nacido, lo que había aprendido, sus viajes y con lo que se había tropezado. Y por supuesto, estaba hecho de una manera maravillosa, en el verdadero verso que sólo él podía haber escrito. Así que al final nos tomamos la última botella de vino y enrollamos la piel. Me la entregó con las manos y los labios temblando y me dijo, mi queridísimo Ram, maestro glorioso, compañero y líder, te he dado mi vida. Ahora sigue con tu vida y vívela como a mí me hubiera gustado que se soñara. Y mi viejo maestro se fue de mi tienda. Más tarde me avisaron que había muerto tranquilamente mientras dormía. Bueno, ¿cómo explicas esto? La mayoría de los hombres en el mundo son arrogantes y egocéntricos y solo se preocupan por sus propias perversidades, por sus propias necesidades. Amontonan cosas, personas y actitudes. Pero aquí había un hombre entre hombres que, aunque tenía todas las riquezas del mundo, era simple y conservaba el verdadero tesoro de su elocuencia. Y ese fue su amor. Y en verdad dejó grabada en mí la importancia de esa cualidad. Pues bien, aquí acaba este primer capítulo de El misterio del amor, historia del viejo maestro de Ramta. Le hemos puesto unos antecedentes de la vida de Ramta más o menos hasta ese momento y vamos a dejar la siguiente sesión para el segundo epígrafe, el amor y la representación de un ritual antiguo. Pues bien, lo vamos a dejar aquí y deseosos de poder continuar. Hasta la siguiente, prospector.